Buenas tardes, comenzamos con la segunda parte de la unidad 10 de cónicas y cuádricas. En este caso vamos a empezar con la cónica hipérbola. Bien, entonces, ¿a qué llamamos hipérbola? Al lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos, que vamos a llamar focos, es constante en valor absoluto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la elipse era la suma de las distancias era fija? Acá en este caso es la diferencia de las distancias y en valor absoluto a dos focos. ¿Sí? Esta constante es menor que la distancia entre los focos, es positiva y no nula. ¿Sí? O sea, ¿qué hago? Tengo dos puntos fijos, ¿sí? Que se llaman focos. Miro la distancia a uno y la distancia a otro. Resto esa distancia y esa distancia tiene que ser, esa resta tiene que ser fija en valor absoluto. Bien, entonces, observación. La diferencia en valor absoluto entre las distancias de un punto M a dos puntos fijos, F1 y F2, esta constante que llamamos, nunca puede ser mayor que la distancia entre los focos. Por otro lado, la diferencia esta también en valor absoluto de las distancias a los puntos F1 y F2 es igual a esta distancia si M pertenece a la recta determinada por F1 y F2. ¿Sí? Si M está en esta recta, pero fíjense, pero no en el segmento abierto de F1 y F2. O sea, M está fuera de este segmento no, y de acá para allá, si M está ahí, entonces esta diferencia es igual a la distancia entre F1 y F2. Bien, y la diferencia esta es nula si M equidista de F1 y F2, es decir, si M pertenece a la mediatriz de F1 y F2, o sea, si M pertenece a esta recta de acá. ¿Sí? Estos casos son excluidos por la restricción que le pusimos a la constante en la definición de la hipérbola. Bien, entonces, sea o XY el sistema de coordenadas considerado para hallar la ecuación canónica de la hipérbola. ¿Sí? Y vamos a llamar 2A con A mayor que 0 a la constante esta que nombramos. ¿Sí? O sea, este es el sistema XY. ¿Sí? X es el eje que pasa por los puntos F1 y F2 y es una recta perpendicular que pasa por O, donde O es el punto medio entre F1 y F2. Bien, entonces, la siguiente es la ecuación canónica, una forma canónica de la ecuación de la hipérbola, que es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? Donde tenemos que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Y a y b son mayores que 0. Fíjense, miren eso acá, estos a, b y c, ¿quiénes son? El 2a es la constante, ¿sí? O sea que a viene como es un medio por la constante, ¿sí? El C es la distancia del foco al origen, ¿sí? O pensar que la distancia entre los dos focos es 2 por C, ¿sí? Y entonces, teniendo C y A, puedo hallar B, que es B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que es la ecuación de la hipérbola, que es como la ecuación de la elipse con un signo menos acá, ¿sí? La ecuación de la elipse era X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Bien, entonces, el eje X se denomina el eje de la hipérbola, ¿sí? O sea, este eje X es el eje de la hipérbola. La ecuación implica que el valor absoluto de X es mayor o igual que A, ¿sí? Entonces tenemos que la hipérbola se divide en dos partes, ¿sí? Que le vamos a llamar ramas. Esta es una rama de la hipérbola y esta es otra rama de la hipérbola. Y la hipérbola también intersecta a su eje en los puntos A', que es menos A0, y A, que es A0, ¿sí? O sea, fíjense, este es el eje de la hipérbola y la intersecta entonces en A' y en A, ¿sí? Estos dos puntos se llaman los vértices de la hipérbola, ¿sí? Y el centro de la hipérbola es el punto O, y los números A y B las longitudes de sus semiejes. Fíjense que tenemos que A entonces es la distancia del origen al punto A y este es el B, que vamos a ver que ahora va a determinar esta recta que son las asíntotas de la hipérbola, ¿sí? Si A es igual a B, la hipérbola esta se dice equilátera. Y bien, y después las diagonales de este rectángulo, ¿sí? Que determinamos acá, ¿sí? Son las asíntotas de la hipérbola, ¿sí? Las ramas de la hipérbola se van acercando siempre cada vez más y cada vez más a estas asíntotas. Se van pegando pero nunca las tocan, ¿sí? Estas asíntotas tienen en ecuación I igual a B sobre AX e I igual a menos B sobre AX, ¿sí? Estas son las dos ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Una observación
es que si consideramos el eje Y como la recta que pasa por los focos, o si al revés que esto, o sea, este como eje Y y este como eje X, entonces obtenemos la ecuación y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, con a y b mayores que 0, que es la otra forma canónica de la ecuación de la hipérbola. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Hallar la ecuación de la hipérbola con focos en F1 y F2 y el 3, 0 y el menos 3, 0 y constante 2a igual a 4, graficar la hipérbola y sus asíntotas. Bien, entonces tenemos que, dijimos, a es igual a 2 porque 2a es 4 y c es igual a 3, ¿sí? Porque tenemos que, fíjense que esta hipérbola va a estar ubicada, estos focos están sobre el eje X, o sea que está ubicada con el centro en el centro del sistema, ¿sí? O sea que este c es 3, ¿sí? La distancia de los focos al centro del sistema. Entonces tenemos que b cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí? C al cuadrado menos a al cuadrado, o sea me da 5, b cuadrado. O sea que la ecuación de la hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? O sea, x cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, sobre 4, menos y cuadrado sobre b cuadrado. Y b cuadrado da 5, ¿sí? O sea que es x cuadrado menos y sobre 4 menos y cuadrado sobre 5 igual a 1. Bien, entonces las asíntotas de una hipérbola tienen la forma, como ya describimos, y igual a b sobre ax e igual a menos b sobre ax. ¿Sí? Entonces, reemplazando con los valores de a y b que tenemos que a era 2 y b es raíz de 5, ¿sí? Porque b cuadrado es 5. O sea que esto sería igual a raíz cuadrada de 5 sobre 2. X es una de las asíntotas y la otra es igual a menos raíz cuadrada de 5 sobre 2x. Bien, y entonces tenemos este gráfico. Tenemos, fíjense, los focos, el 3, 0 y el menos 3, 0, ¿sí? Y tenemos entonces estas asíntotas de la hipérbola, ¿sí? Entonces, fíjense que con las asíntotas y la hipérbola podemos hacer un gráfico bastante aproximado de la hipérbola, ¿sí? Teniendo las asíntotas y el centro. Bien. Y el vértice, conociendo cuál es el vértice. Bien, entonces, podemos observar que en el apunte van a encontrar algunas definiciones que les van a servir para realizar los ejercicios. Bien, entonces, por último, vamos a ver la parábola. Vamos a llamar parábola al lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, F, que vamos a llamar foco, ¿sí? Fíjense, este punto F lo llamamos foco, es igual a la distancia a una recta fija D, que es esta de acá, que vamos a llamar la directriz, ¿sí? O sea, fíjense, tengo un punto P, miro la distancia de este foco y miro la distancia a la directriz, que va en forma perpendicular a esta directriz. Esto tiene que ser igual, esta distancia igual a esta distancia, ¿sí? Bien, entonces sea L la recta perpendicular a D, ¿sí? Sería esta recta que pasa por F, y M el punto de intersección entre D y L, ¿sí? O sea, tomo L y D, M es el punto de intersección, ¿sí? Bien, entonces consideremos el punto medio del segmento FM, ¿sí? O sea, miro acá entre F y M, considero el punto medio. Y este va a ser el origen del sistema que vamos a crear, ¿sí? Entonces ahora acá, como eje X, tomamos la recta paralela a D, ¿sí? Que pasa por este O. O sea, esta es la D, tomo una paralela que pasa por el origen. Este es el eje X. Y como eje Y es la recta L que ya hallamos, ¿sí? Con esto construimos el sistema OXY para ubicar a esta parábola y encontrar su ecuación canónica. Bien, entonces, supongamos que F tiene coordenadas 0P, ¿sí? Encontramos las coordenadas de F, son las coordenadas 0P con P distinto de 0. Y entonces D, fíjense que tengo la misma distancia al origen, entonces la ecuación de D tiene que ser I igual a menos P. Entonces, una observación. Si la directriz pasara por el foco, ¿sí? Si yo considerara que la directriz puede pasar por el foco, entonces los puntos pertenecientes a la recta que pasa por F y es perpendicular a la directriz verificarían la definición, ¿sí? O sea, estos puntos también verificarían esta dirección. Por eso, en la definición de la parábola omitimos este caso. Bien, entonces, la siguiente es una forma canónica de la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces tenemos 4pi igual a x cuadrado, ¿sí? Este p recuerden que 0p es el foco, ¿sí? Bien, entonces el eje y se denomina el eje de simetría de la parábola y O el vértice. Entonces una observación, si consideramos como eje x a la recta L, ¿sí? Y como eje y a la recta paralela D que pasa por O, ¿sí? Al revés que lo que hicimos antes, nuestro eje x pasa a ser el y el x, entonces se tiene que el foco posee coordenadas P0 en vez de 0P, con P distinto de 0, y la directriz tiene ecuación x igual a menos P,
¿sí? En este caso la ecuación de la curva esta va a ser 4px igual a y cuadrado, ¿sí? Que es la otra forma canónica de la ecuación de la parábola. Bien, entonces como ejemplo tenemos hallar la ecuación de la parábola que tiene foco en f, que es el 2, 1, y directriz d, que es la recta y igual a menos 3. Bien, entonces fíjense que podemos también intentar un dibujo con esto. Ponemos el foco es el punto 2, 1, ¿sí? Y después la directriz y igual a menos 3, tenemos que esta es la directriz, ¿sí? Fíjense que la ecuación, la parábola va a tener que ser de esta forma, ¿sí? Y fíjense que entonces el eje, el sistema nuevo donde la voy a ubicar va a tener el eje X paralelo al eje X anterior y el eje Y paralelo al eje Y, ¿sí? El eje X segunda o el eje X' paralelo al eje X y el eje Y' paralelo al eje Y, ¿sí? O sea que lo único que vamos a tener que hacer es un cambio de origen, ¿sí? Entonces vemos que podemos hallar la ecuación esta de la parábola haciendo solo un cambio de origen. Entonces, el eje Y' dijimos es perpendicular a la directriz que pasa por F, es decir, está dado por la recta X igual a 2, ¿sí? Fíjense que sería, pasa el eje Y tiene que pasar por este foco, ¿sí? El foco es el 2, 1, ¿sí? O sea que esto me dice que el eje Y tiene que ser X igual a 2. Y la intersección entre la directriz y el eje Y' es el punto 2 menos 3, ¿sí? Estamos haciendo este Y con la D, es el punto 2 menos 3. Bien, entonces el nuevo origen va a ser el punto medio entre este punto hallado y el F, ¿sí? O sea que O' va a ser un medio por 2, 1, que era el foco, más 2 menos 3, que es el punto este hallado de intersección. O sea que, haciendo esta cuenta, me queda que el origen O' nuevo es el 2 menos 1. Bien, entonces, en el sistema O', X', Y', que se obtiene al cambiar el origen a este nuevo origen 2 menos 1, la parábola tiene ecuación canónica, ¿sí? 4p y' igual a x' al cuadrado, ¿sí? Ahora, p, dijimos, es un medio de la distancia entre f y d, ¿sí? La distancia de f a d es 4, ¿sí? O sea que es un medio por 4, esto me da 2, ¿sí? O sea que tenemos que p es igual a 2, lo reemplazo y me quedaría 4 por 2, 8, y' igual a x' al cuadrado, ¿sí? Esta sería entonces la ecuación de la parábola en el sistema nuevo. Ahora, la fórmula de cambio de origen, en este caso es x' y' igual a x menos 2 y más 1, ¿sí? Porque fíjense que el origen es el 2 menos 1, ¿sí? Entonces tenemos que la ecuación de la parábola en el sistema original es 8 por, entonces ahora y' lo reemplazo por y más 1 y x' por x menos 2, ¿sí? O sea que quedaría 8 por y más 1 igual a x menos 2 al cuadrado. Bien, entonces desarrollando esto tenemos que tomar la forma x cuadrado menos 4x menos 8y menos 4 igual a 0. Y esta es entonces la ecuación de la parábola en el sistema original OXY. Bien, y con esto terminamos la segunda parte de la unidad 10 de cónicas y cuádricas.